Dios los bendiga, hermanos. Desde aquí, desde Florida, Estados Unidos, les estamos saludando en el amor de Cristo, deseando que todos ustedes estén muy bien, siempre manteniendo la fe y la esperanza en el Señor Jesucristo. Que cada día pues vivamos de acuerdo a su voluntad, agradándole en todo, sabiendo que tenemos en Él una esperanza grande, pues Él fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros muy pronto estemos con Él. Y esa es la esperanza de gloria, y eso es lo que nos sostiene para que cada día vivamos por medio de la fe, no tanto por lo que se ve, no tanto por lo material, porque todo eso es perecedero, aún nuestras vidas son perecederas. Así que quisiera compartir en esta tarde un pasaje de las Sagradas Escrituras que considero que es para estos tiempos muy importante, porque estos son tiempos de decisión. Estamos viviendo los tiempos finales y todos, desde el día que venimos a los pies de Cristo, estamos sirviéndole de muchas maneras. Unos quizás son reconocidos internacionalmente, otros quizás no. Quizás solo las personas que nos rodean nos conocen. Quizás no tenemos mucha trascendencia, pero para Dios no pasamos desapercibidos. Sea grande lo que estés haciendo, o sea pequeño lo que estés haciendo, todo lo que estamos haciendo debemos de hacerlo para el Señor Jesucristo, porque de Él vamos a recibir la recompensa. Voy a leer este pasaje de Mateo 7, 21 al 23, que nos dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Es muy importante, hermanos y amigos y familia, que escuchemos atentamente lo que el Señor Jesús nos dice. Tengamos en cuenta que en esta ocasión Jesús estaba dirigiendo al pueblo judío. Algunos ya estaban llamándole Señor. Sin embargo, más tarde se niegan a aceptar la obra de la cruz. El Señor Jesús dice ahí en este pasaje que solo el que hace la voluntad de su Padre entrará en el reino de los cielos. Cuando el Señor dice que debemos de hacer su voluntad, esto no debemos de traducirlo solamente en hechos, en obras. Fíjense bien lo que el Señor está diciendo acá, que lo importante es que, como dice San Juan 6:40, que la voluntad de mi Padre, dice el Señor Jesús, es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final.
Si conectamos estos dos pasajes, Mateo 7, 21 al 23 y San Juan 6, 40, vemos que es posible hablar de Jesús como Señor, pero nunca realmente recibirlo como nuestro Salvador. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La Escritura no nos dice que somos salvos por las obras. Las obras que se nos da es para hacer después de ser salvos. Son las obras asignadas a nosotros por el Espíritu Santo. Y estas no son obras para la salvación, son obras que glorifican a nuestro Padre. Tenemos que tener en cuenta la diferencia entre la voluntad y las obras. En este pasaje que ya leímos de Mateo 7, 21 al 23, el Señor Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice el Señor Jesús, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son estas personas que se dedicaron a profetizar? Miremos lo que dice Jeremías 23, 20 al 21. Y dice acá que esto que está diciendo Jeremías es acerca de los falsos profetas de estos últimos días. Dice Jeremías 23, 20 al 21, al final de los tiempos lo comprenderán con claridad. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Ya desde la antigüedad el Señor estaba hablando a su pueblo acerca de estos últimos días. El mundo está lleno de falsos profetas que hablan por medio de espíritus mentirosos. Estos falsos profetas dicen hablar en nombre del Señor, pero su mensaje no es un mensaje de arrepentimiento y aceptación. Es un mensaje de prosperidad y bendiciones. Y dice 2 de Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos. Y Jesús nos dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús describe a aquellos que serán capaces de invocar su nombre en el día del juicio. Serán aquellos que escuchan sus palabras y las ponen en práctica. Las mismas que se refiere el versículo 21, como aquellos que obedientemente hacen la voluntad del Padre en el cielo. Los verdaderos creyentes son los buenos árboles que producen frutos buenos. Eso dice Gálatas 5, 22 al 23. Las verdaderas ovejas que miran a Cristo dependen de Él, se comprometen a Él, confían en Él y creen en Él para la justicia,
y la vida eterna. Estos son los que entrarán en el reino de los cielos. Amados hermanos, amados amigos, familia, estamos viviendo los últimos días. Estamos viendo muchas cosas, pero no todo lo que estamos viendo realmente procede de Dios, aunque en apariencia es así. Miramos muchos ministerios muy prósperos. Miramos muchos milagros, muchas señales, muchas maravillas. El Señor dijo en Mateo 24 que en estos últimos días todo esto se manifestaría y sería tan sutil el engaño de Satanás que aún los escogidos caerían en este engaño. Yo creo que el problema aquí con nosotros es que estamos poniendo más la mirada en los hombres, en el alcance de sus hechos, de sus obras. Y eso no es lo que cuenta para Dios. El Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí la pregunta es, hermanos, ¿cómo estamos haciendo las cosas para Dios? ¿De acuerdo a su voluntad o no? No podemos vivir con medias verdades, porque son mentiras. Tenemos que vivir de acuerdo como la palabra de Dios exactamente nos está diciendo que vivamos y que hagamos las cosas para el Señor. Hoy hay mucha falsa doctrina. Hay falsos apóstoles, falsos profetas que están hablando de prosperidad y de días mejores. Es cierto que la Biblia habla de días mejores, pero no se refiere en este mundo que estamos viviendo. Se refiere a ese nuevo cielo y esa nueva tierra que el Señor nos ha prometido. Hoy en día las gentes están viviendo un evangelio que no es el evangelio que está en la Biblia, y creyendo en un Cristo que no es el Cristo que está en la Biblia. El hombre dice que tiene nuevas revelaciones de parte de Dios. Incluso se atreven a decir que esas revelaciones las hubieran tenido los apóstoles, aquellos 12 que el Señor escogió, no hubieran vivido las vidas que ellos vivieron en relación a las vidas que ellos están viviendo, de prosperidad y de toda clase de comodidades. Y la gran pregunta es: ¿de dónde procede todo esto que ellos tienen? Procede de nosotros. Proceden de lo que tú ganas, de aquello que ganas con el sudor de tu frente. Yo sé que Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado, ni que algo le va a agarrar por sorpresa. Él conoce todo, conoce nuestro corazón, conoce nuestras vidas desde el principio hasta el final. Muchos estamos haciendo las cosas más que por agradar a Dios, sino con otros intereses que no son los de Dios. El engaño del diablo es tan sutil que nosotros estamos en gran peligro. Les digo en el amor de Cristo que meditemos y reflexionemos en estas palabras. En aquel día habrá muchas sorpresas, para unos agradables, para otros desagradables. Quiere el Señor que tú y yo reflexionemos. Aún estamos a tiempo.
de poder rectificar y hacer la voluntad del Padre, y no que estemos tan afanados haciendo tantas cosas para la iglesia del Señor y no para el Señor de la iglesia. Hermanos, que Dios les bendiga, que esta palabra sea de exhortación, consolación y de edificación para cada uno de nosotros. Y será hasta la próxima. Amén.